parecida, a bien mezclar gente y experiencias institucionales de distinto tipo, porque creemos que las soluciones se encuentran en todos lados. Y creo que en la medida que somos capaces de identificar y reconocer prácticas que son interesantes en otros ámbitos de formación del diálogo, bueno, todos nos informamos mejor en términos de construir soluciones que son pertinentes para nuestra institución. Porque la creatividad está distribuida de una manera que ninguno de nosotros puede controlar. Entonces creo que es muy importante que precisamente veamos espacios de diálogo interseccional, transeccional, que nos permitan de verdad pensar que vamos a construir soluciones que a lo mejor no nos dimos cuenta. A lo mejor alguien tuvo una buena iniciativa a partir de una cosa más bien intuitiva, de una situación particular, que luego uno puede maximizar en distintas instituciones, y el diálogo de hoy día va en esa dirección. Aquí hay instituciones grandes, pequeñas, universitarias, de formación técnica. Entonces tenemos un espacio bastante grande para explorar alternativas, buscar soluciones y ver cómo completamos la implementación de la ley. Yo quisiera agregar que en este proceso para nosotros es muy importante mover la vara a continuación. Y ustedes van a ver que en el periodo que sigue, el 2025, 2026, las normas que hemos generado sobre esta materia van a seguir siendo revisadas. Y por lo tanto ustedes van a ver más cambios en la medida que los procesos se vayan instalando y vayamos pudiendo conversar de cosas más específicas. Por ahora estamos conversando de cosas más bien grandes, más bien gruesas de los diseños. Pero creemos que es un avance en la medida que podamos tener ese esfuerzo comunitariamente, compartidamente, colectivamente, porque el trabajo que tenemos que hacer es cambiar una cultura. Y las culturas no se cambian con medidas efectistas, se cambian con una sedimentación progresiva de lo que tenemos que hacer. Y por tanto, no se trata que cada uno de nosotros impulse estos temas únicamente en su institución. Es importante darnos cuenta que es una comunidad más grande, que es una comunidad de práctica, que vive un poco en la misma lógica, y que por lo tanto que en el diálogo de esta comunidad hay mucho que se puede construir a continuación. Porque la misión del cambio cultural, que la ley nos encomienda a todos, es algo que tenemos que impulsar de alguna forma. Y la alianza y generar fuerza en el cambio creo que es algo que hace la diferencia. Nosotros vamos a tocar a continuación fundamentalmente 4 ejes en lo que vamos a discutir sobre temas de implementación. Ustedes han visto que hemos trabajado en la circular con cosas bien específicas, y hay temas que se están discutiendo de eso, seguramente que se cruzan en algunos casos con las observaciones que ustedes han recibido, además de esta retroalimentación que va a servir de base para nuestro plan de fiscalización 2024. Pero los temas que vamos a ir tocando como fundamentales dicen relación con que seamos capaces de tener un buen diagnóstico, que tenemos un marco institucional que funcione, que seamos capaces de diseñar bien nuestro sistema de investigación y sanción, y que tengamos mucha claridad acerca de cómo los elementos comunicacionales asociados a estos diseños van funcionando. Vamos a hacerles un conjunto de recomendaciones y sugerencias, y al mismo tiempo para nosotros es muy importante que ustedes vean cómo hemos ido analizando las instituciones y qué resultados tenemos agregados sobre esto. Ustedes van a ver, y seguramente muchos de ustedes no nos van a sentir ni solos ni solas, viendo que en algunas materias hay grupos de instituciones que tenemos desafíos más grandes y en otros tenemos desafíos más pequeñitos. No se trata de una cosa balanceada, sino que se trata de una construcción que tenemos que ir viendo caso a caso. Pero ustedes van a ver, y eso es lo que nos importa desde el prisma de la superintendencia, cómo estamos agregadamente observando el desarrollo de estas iniciativas en el sector e invitándolas a todas y a todas a una muy sincera y profunda conversación que creo que va a nutrir lo que vamos a hacer. Para finalizar, yo no puedo cerrar estas palabras sin agradecer especialmente el esfuerzo que ha hecho la División de Supervisión, liderada por Ana Luisa Leira, pero por todo el equipo que aquí nos rodea, Vanessa, Javiera y todo el equipo que nos acompaña de la División de Supervisión, tratando de avanzar en estas líneas decididamente. Seguramente les ha dejado de llamar la atención que han sabido nosotros no tanto en el tiempo de estas cosas, y en los últimos 2 o 3 meses empiezan a aparecer varias cosas más. ¿Cierto? Eso habla que hemos removido la marcha, hemos pasado un cambio y por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo más marcado. Lo que viene a continuación habla de eso, y ojalá nos veamos las caras muy seguido para discutir estos temas, porque de verdad es aquí donde podemos hacer todos una comunidad de la educación superior más segura para todos los integrantes que habitamos en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, superintendente. Siguiendo con la presentación, la jefa de la División de Supervisión de la Superintendencia, Ana Luisa Neira, nos expondrá sobre los criterios de la Superintendencia de Educación Superior para la evaluación del cumplimiento de la Ley 21.369. Les informamos que a continuación se distribuirá entre los asistentes un formulario para realizar consultas, los que serán retirados al término de la actividad y cuyas respuestas serán remitidas en un consolidado que se hará llegar a los participantes próximamente. Quienes se encuentren participando de manera telemática podrán hacer llegar sus preguntas al correo electrónico cumplimientonormativo@csuperior.cl.
Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes de manera presencial y también de manera telemática. Quisiera agradecer la participación y asistencia a esta jornada. Esta es la segunda versión de un taller que empezamos. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ya. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Quisiera agradecer la participación de todos de manera virtual y telemática. Quisiera también agradecer a la Contraloría General de la República que nos facilitó este espacio durante los 3 días en que se va a desarrollar esta jornada y también el equipamiento y personal que nos apoye y nos ayuda para que se desarrolle bien esta instancia. Bueno, estamos convocados aquí. Quisiera presentarles al equipo de fiscalización que estuvo a cargo del proceso de fiscalización y de retroalimentación posterior. Está presente, bueno, Bárbara Díaz, Margarita Silleruelo, Javiera de los Ríos, Pamela Sangüesa, Mónica Fernández, Rosario de la Cerda, Catalina de Palacio, y ahí estamos más o menos todas, es el equipo que compone la división de supervisión. La gran mayoría de ellas son abogadas, todos tienen formación en género, y también presentarle al asesor de género de la superintendencia, Vanessa Doren, quien trabaja directamente con nosotros y con Fiscalía, aportando la perspectiva y nos va moviendo y para poder avanzar en el cumplimiento de la ley 21.369. Ese es el equipo que estaremos a cargo. Cada una de las fiscalizadoras estará a cargo y irá monitoreando el trabajo que será en la segunda parte del taller. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es un poco contarles el trabajo que hizo la división de supervisión y una bajada con los criterios que orientaron los lineamientos generales que tuvimos a la vista para poder ir evaluando tanto en el plan de fiscalización 2022 y luego para realizar la retroalimentación. En primer lugar, quisiera hacer alguna diferencia entre lo que es la supervisión y la fiscalización. La división de supervisión de la superintendencia es la que tiene a cargo supervigilar el cumplimiento normativo de las normas del sector y el uso de recursos. En ese contexto, lo que hacemos de manera permanente es un monitoreo y seguimiento del quehacer de las instituciones de educación superior en distintos ámbitos, a través de la información que tenemos disponible en el sistema, a través de la información que ustedes mismos nos reportan y a través también de las denuncias que nos llegan y reclamos, nos van dando una mirada acerca del funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que hacemos de manera permanente. Ahora, un proceso específico dentro de la división de supervisión es la fiscalización, que son los procesos que van más bien orientados a investigar un hecho específico que podría ser constitutivo de una infracción y que eventualmente puede derivar en un proceso sancionatorio que aplique o no aplique una sanción dependiendo de lo que se encuentre. Por lo tanto, quisiera situarlos en que ahora estamos en un proceso de supervisión que lo que hace es hacer una recomendación y un acompañamiento particularmente en el cumplimiento de este tipo de normas que son nuevas y, tal como decía el superintendente, implican un cambio institucional importante y un esfuerzo institucional para poder llevar a cabo e implementar una normativa que es bastante exigente en diversos ámbitos. Entonces, un poco explicarles que estamos en un contexto de supervisión, no de fiscalización. Este no es el espacio para dar cuenta de procesos específicos que tengamos con la superintendencia, sino más bien de abocarnos a las recomendaciones y a los criterios generales que tuvimos en cuenta para mirar los documentos que ustedes mismas nos proporcionaron en el contexto del plan de fiscalización 2022. Otra distinción que
me gustaría hacer también para poder entrar, antes de entrar a ver los criterios, es que como superintendencia supervigilamos y evaluamos el cumplimiento de las normas, a diferencia del objetivo que tienen los procesos de acreditación institucional, en lo que se revisa es el cumplimiento de un proyecto institucional a la luz de estándares y criterios de evaluación específicos de distintas áreas del quehacer de una institución de educación superior, y que finalmente es un proceso periódico de mejora de la calidad. Son dos miradas distintas que se entrecruzan en algunos casos, pero que tienen objetivos distintos. El cruce más evidente que tenemos es a la hora de los procesos de acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación nos solicita como superintendencia un informe que tiene un acápite específico, no es el foco del informe, el informe es financiero, pero además tiene un reporte del cumplimiento normativo de las instituciones de educación superior, y entre ellos, evidentemente, el cumplimiento que tiene respecto a la ley 21.369. En ese contexto, lo que nosotros informamos a la comisión es si hay fiscalizaciones pendientes o procesos sancionatorios en curso o se ha aplicado algún tipo de sanción. Ahí se da un diálogo entre el trabajo que hace la superintendencia y lo que hace la Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el primer proceso de supervisión, de retroalimentación, perdón, de la ley 21.369, contarles que esto deriva del plan de fiscalización. En ese plan de fiscalización que ustedes recibieron, en el oficio también, el nivel de cumplimiento que tuvieron del plan, solamente lo que se verificó fueron obligaciones específicas y a nivel de formalización de la existencia de los órganos encargados de la implementación del modelo de prevención y de la implementación del modelo de sanción e investigación. Es a nivel documental la fiscalización que se realizó, y lo que se buscó ahí es que al menos estuvieran formalizadas las unidades encargadas de cada uno de los modelos, y que se evidenciara de alguna manera que éstas estaban separadas. No se fiscalizó si esas unidades tenían una dotación de personal ni suficiente, ni capacitado, ni tampoco recursos para ir desarrollando todas las actividades. Tal como decía el superintendente, el plan de fiscalización fue la primera entrada a evaluar el cumplimiento de la ley, y tuvo por objeto ir gradualmente moviendo a las instituciones a ir instalando los modelos y la institucionalidad para poder implementar la norma. Por lo tanto, luego de este plan de fiscalización, y una vez determinadas las instituciones que no cumplieron en el plan y que eventualmente pudieron estar en curso algún proceso sancionatorio, fueron instituciones que no presentaron documentación o declararon directamente no tener una política integral de los documentos, ¿ya? Luego de eso, lo que hicimos fue recoger toda la documentación que se había solicitado y analizarla con ciertos criterios fundamentales para poder mirarla. Primero, que la norma es nueva y por lo tanto, y que además implica un cambio cultural. Por lo tanto, no es posible exigir el cumplimiento total de todas las obligaciones y la implementación absoluta, sin considerar que esto evidentemente va a ir, requiere un esfuerzo institucional importante, de recursos, de personas, y para poder incidir en los cambios. Así es que eso se tuvo a la vista. También se tuvo a la vista que las instituciones son de distinto tamaño, tienen distintas posiciones, y por lo tanto no todas van a cumplir ni de la misma manera, y los modelos de prevención y investigación y sanción son probablemente únicos y ajustados a la realidad de cada una de las instituciones. Eso es lo que hicimos en la primera etapa del proceso de retroalimentación, y es lo que ustedes recibieron en el modelo. Esta es la segunda etapa que tiene por objeto
instalar el diálogo, intercambiar experiencias y contarles un poco para que ustedes tengan mayor claridad qué quisimos decir, si es que no fue suficientemente claro, en cada una de las observaciones que ustedes recibieron. Y por último, tal como dijo Bárbara, vamos a responder consultas y sacar un consolidado de los talleres que estamos haciendo para efectos de que todo el sistema tenga disponible la información y así tratar de ir orientando y compartiendo las mejores prácticas o las experiencias y la aclaración de las dudas que cada uno nos realiza. El taller tiene por objetivo, como ya les decía, promover el diálogo, el intercambio de experiencias institucionales. Tanto ustedes como nosotros, como superintendencia, tenemos un rol que jugar en la implementación de la ley y la idea es que aquí podamos ir avanzando en conjunto en el objetivo primordial de la ley, que es instalar espacios seguros y erradicar las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género en todas las instancias de la institución, tanto en las salas de clase como también en los espacios de trabajo de los académicos y de los trabajadores o funcionarios que no son académicos y que también forman parte de la comunidad institucional. La estructura entonces es un poco presentarle los criterios conforme a los cuales se hizo la retroalimentación y luego que ustedes trabajen en las mesas, como ya adelantó el superintendente, conformadas heterogéneamente para poder intercambiar experiencias y van a trabajar sobre la base para poder iniciar la conversación en cada una de las mesas. Hemos preparado algunos ejemplos sobre formas de cumplir la ley 21.369 sacados de experiencia internacional y también algo de lo que hemos podido ver de las políticas y de algunos documentos en que se levantaban de manera más específica y podía visualizar cómo se había proyectado el cumplimiento de una obligación en particular. Se les van a asignar temas, los temas son distintos para cada mesa porque la idea es poder cubrir en este breve espacio de tiempo todas las obligaciones que contempla la ley. Ahora me voy a referir a los ejes que ya anunció el superintendente, conforme a los cuales nosotros miramos la ley. En primer lugar, y como es evidente para todos, para nosotros es importante que para poder instalar la implementación de las normas de la ley 21.369, lo más importante es tener instalada una institucionalidad, que fue lo primero que nosotros revisamos, es decir, ¿existe o no existe una institucionalidad a nivel documental y que ésta esté separada? No es necesario porque entendemos que las instituciones hay unas más grandes, otras más chiquititas, por lo tanto no es necesario que hayan unidades orgánicas dentro de un organigrama diferenciado. Es deseable, pero no es necesario. Lo que sí es importante es que las funciones de la implementación y de prevención no las realice la misma persona, al menos, que tiene que hacer la investigación y eventualmente aplicar una sanción. La ley establece claramente que tienen que estar separadas, podrán, en instituciones más pequeñas, podrán estar dependientes de tener una misma dependencia jerárquica, pero las personas no pueden compartir labores de ambos modelos, una sola persona. En segundo lugar, creemos que para poder comenzar una buena implementación de la ley es muy relevante el diagnóstico y por eso lo definimos como un segundo eje articulador del cumplimiento del resto de las obligaciones. En paralelo a eso hay que definir un procedimiento garantista y especial. Este es un procedimiento que tiene particularidades por las temáticas que aborda y por lo tanto es necesario que tanto como se trabaja en el modelo de prevención, se trabaje también en un procedimiento realista que considere las obligaciones de la ley 21.369, pero que sea realista en cuanto a sus plazos,
en cuanto a la forma en que se va a llevar y ajustado, cuando digo realista, es ajustado a la realidad institucional. Y por último, cierra, digamos, para efectos nuestros, todos los mecanismos de comunicación que establece la ley para la implementación de la normativa de esta materia. Y ahí asociamos todas las maneras y las múltiples canales que la ley establece para poder instalar los protocolos, los reglamentos y toda la normativa interna que regula, que hace la bajada de la ley 21.369, en todas las instancias institucionales, incluso con terceros con quienes la institución se relaciona. En cuanto a la institucionalidad, lo que nosotros, ya les adelanté, nosotros estuvimos revisando principalmente de manera documental que existieran las instituciones o al menos las funciones radicadas en personas diferentes. Eso sería la base con la que nosotros como división vamos a ir a mirar las instituciones. ¿Qué es lo que se espera para ir avanzando? Que se describan los cargos y las personas que componen, si es que será una sola persona, pero quienes están a cargo de la unidad y que estén debidamente capacitadas. La capacitación, en un primer momento al menos, se va a requerir la capacitación de quienes lideran las unidades, pero luego tienen que estar capacitados todas las personas que participen de alguna manera en la implementación de la prevención y en la implementación también de la investigación y sanción. Es importante porque lo que nosotros hemos podido ver es que las instituciones tienen concentrados sus esfuerzos de la implementación de la ley en la prevención. Las unidades de género y las encargadas de género están enfocadas principalmente en ese tema. Sin embargo, los modelos de investigación y sanción están radicados, porque no debe ser así, y habitualmente no es así, sobre todo en las instituciones más grandes, en otras unidades que no tienen la capacitación requerida por la circular y por la ley en estos temas. Generalmente, sobre todo en instituciones más grandes, la investigación y la sanción está radicada en las secretarías generales o en las direcciones jurídicas, eventualmente en las unidades encargadas de estudiantes, pero que no forman parte de género. Entonces, es importante también reforzar el hecho de que el modelo de sanción, de investigación y sanción, también forma parte del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley 21.369 y por lo tanto el llamado que hacemos desde la división es también ir avanzando en la implementación de ese modelo y con las particularidades que ese modelo y que ese procedimiento exige. Y ahí quizás les vamos a pedir ayuda a los abogados de la institución o a alguien que sepa un poco más de los aspectos normativos del proceso para poder ir mejorando los protocolos y reglamentos relativos a la investigación y sanción. También se requiere que exista la capacitación y que existan recursos. La ley exige recursos asignados de manera suficiente. Se refiere a recursos humanos y a recursos económicos también que estén presupuestados en la institución para ir llevando a cabo todas las actividades y acciones que requiere particularmente el modelo de prevención que despliega un conjunto de acciones que requieren de personal y de presupuesto. Hay una exigencia también especial para el órgano de investigación y sanción que tiene que ver con la independencia de los funcionarios que realizan esa función. Es importante que la institución en este aspecto elabore ciertas orientaciones para garantizar
que el juicio con el que se investiga y con el que se sanciona sea realmente independiente. Eso implica que no haya ninguna circunstancia que pueda afectar la imparcialidad de quien está realizando esa labor. Cuando uno tiene un conflicto de interés, que es cualquier circunstancia, hecho que implique que no tenemos la imparcialidad necesaria, existen circunstancias que algunas son objetivas. Es evidente que si yo tengo algún nivel de parentesco con quien estoy investigando, tengo un conflicto de interés para poder investigar y sancionar. Pero hay otras circunstancias que son más bien subjetivas y que es importante que también se conozcan al interior de la institución para efectos de abstener a ese funcionario y que pueda lograr y tener la posibilidad de cambiar quien esté haciendo la investigación y la sanción para poder ir avanzando o garantizar que el juicio con el que se investiga y sanciona sea independiente. Son circunstancias subjetivas, por ejemplo, ser muy amigo de la persona o haber tenido algún conflicto anterior. Son cosas que no afectan a todo el mundo, pero que es importante hacer presente y tener un procedimiento para hacerlo presente, para resolver en caso de que sea o no de alguna manera necesario que se abstenga a la persona que está haciendo la investigación y sanción, y cómo reemplazarlo. Eso es un requerimiento específico de protocolo, de procedimiento, pero que afecta directamente a quienes tienen que estar a cargo de la función de investigación y de sanción. Ahora, en cuanto al diagnóstico, detectamos que lo primero que la institución debe hacer de manera detallada y consciente es hacer un buen levantamiento de los riesgos que tiene como institución. ¿Dónde está el riesgo? Sea en las interacciones institucionales o en ciertos espacios que pueden ser más riesgosos para que se puedan, cuando hablo de riesgo evidente, que es para que se produzcan estas conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Esto va a depender un poco del tipo de enseñanza también que se hace y los espacios donde se produce la formación de los estudiantes. Se puede identificar, por ejemplo, que a lo mejor en una tutoría 1 a 1 puede haber más riesgo, y la idea sería que se establecieran ciertas medidas para minimizar esos riesgos. La ley no pretende cambiar la manera de hacerlo, sino solo identificar los riesgos que tiene la institución e ir adoptando medidas para poder minimizarlo. Ojalá erradicarlo, pero la idea es tener la prevención, y eso se hace a través de un buen diagnóstico. Bueno, hay muchos ejemplos, seguramente ahí los van a ir viendo, pero quizás algunos ejemplos de actividades nocturnas que se hagan, los mechoneos, sobre todo, yo sé que todas las instituciones tienen problemas con aquellas actividades en que participan estudiantes fuera del contexto institucional. Hay ciertas prevenciones que uno puede hacer, pero el hacer... quiero dejar claro que el cumplimiento de la ley es que tenga el modelo de prevención. Si ocurre la circunstancia, teniendo un modelo y un buen protocolo de prevención que haya identificado los riesgos y que eventualmente pudiera y que esté adecuadamente difundido y cumpliendo todas las obligaciones de la ley, y ocurre lamentablemente algún hecho de este tipo, no necesariamente eso es, por supuesto, responsabilidad ni de la institución ni de una falla en el modelo de prevención. Hay ciertas cosas que escapan, sobre todo las que ocurren fuera del espacio de la institución. Pero sí, la responsabilidad institucional está en haber identificado el riesgo y haber tomado todas las medidas para poder minimizarlo. Como les decía, las medidas entonces que deben estar en los diagnósticos y en los modelos de prevención tienen que estar asociadas al riesgo. En la evaluación que hicimos hay muchas políticas y modelos de prevención que hacen un levantamiento de los riesgos
pero no establecen qué medidas van a adoptar la institución para poder minimizar ese riesgo. Eso tiene que estar documentado en el modelo de prevención. En el caso, y desde el punto de vista de la fiscalización, si a la división de supervisión le ocurre que tiene que fiscalizar un caso de una conducta por una denuncia o por una situación de discriminación de género o una conducta de acoso sexual, resulta que cuando vamos a la evidencia vemos que ni el modelo de prevención tenía las medidas que se iban a adoptar, o si teniéndolas no se adoptaron, eventualmente ahí hay un incumplimiento o un hecho que podría llevar a un incumplimiento por parte de la institución. Pero si están los riesgos, están las medidas, y estas medidas son evaluables, como división podemos verificar que se adoptaron todos los protocolos, no necesariamente entonces, aun cuando ocurra, como les decía antes, va a ser una responsabilidad de la institución. Obviamente esto son criterios generales, depende de cada caso, pero lo que les quiero decir es que cuando uno tiene un modelo de prevención, es precisamente la construcción de un buen modelo de prevención lo que, en el fondo, blinda a la institución de poder tener mayores sanciones o ser catalogada como de infractora a causa de alguna situación de acoso sexual o discriminación de género. Ese es el rol del modelo de prevención. Si está bien hecho, si tiene todos los protocolos, si están bien identificados los riesgos, bien identificadas las sanciones, las medidas, y estas son evaluables, existe evidencia de que los protocolos se activaron, la institución está protegida eventualmente o mayormente de que si no los tiene enfrentados a una fiscalización. Luego de eso, por lo tanto, es importante que las medidas sean evaluables. Un ejemplo bien concreto, si yo identifico como riesgo que existe riesgo de algún tipo de conducta de acoso sexual en un espacio que es oscuro en la institución y existe y tiene una jornada vespertina, lo que uno esperaría es que que hubiera medidas tendientes a eliminar ese riesgo, o mayor seguridad, o más luz, o modificar el tipo de curso. Bueno, ahí cada una, dependiendo de la realidad de cada institución. Y entonces tiene que haber un plan y un componente que diga, hicimos esto, minimizamos el riesgo, vamos a estar pendientes. En el fondo, todo ese detalle es lo que debe existir en un modelo de prevención ideal para un cumplimiento total. Entendemos que estamos yendo hacia ese espacio, pero el rol de la superintendencia es moverlo e ir planteando cuál es nuestra mirada para lograr ese cumplimiento total de las instituciones. Por lo tanto, y lo último es que el diagnóstico debe estar actualizado. No todos los documentos evidenciaban que el diagnóstico muchos diagnósticos fueron hechos antes de la ley 21.369. Sin perjuicio de eso, algunos consideraban todos los elementos y por lo tanto no hay objeciones respecto de eso, pero es importante que de todos modos aquellos diagnósticos que fueron hechos con anterioridad a la ley sean revisados. No necesitan hacer un proceso, digamos, de igual envergadura que el que probablemente tuvieron que hacer con el primer diagnóstico, pero sí irlos revisando y establecer cada cuánto tiempo van a ir haciendo ese levantamiento de los diagnósticos, porque es probable que los riesgos vayan cambiando y por lo tanto las medidas y la evaluación de ellas también. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico? Que nos permite construir el modelo. Y los requisitos para la construcción del modelo tiene que ser participativo, y desde ahí la ley establece un requerimiento de que sea participativo en términos de una participación equilibrada de los estamentos y paritaria. La circular de la superintendencia establece los criterios y lo que entiende y lo que vamos a entender como división de supervisión cuando nos enfrentemos a una fiscalización por paridad y por participación equilibrada de los modelos a partir del diagnóstico que se realice.
Ahora, presentarle un poco los resultados a nivel agregado de lo que vimos de las instituciones. En cuanto al diagnóstico, un 50% no tenía diagnóstico. Eso puede ser porque la petición que se hizo no fue expresamente del diagnóstico. Eso no quiere decir que nosotros intuyamos que no existe el diagnóstico, sino solo es importante tener presente que esta evaluación se hizo solo respecto de los documentos que tuvimos a la vista y que ustedes nos proporcionaron en el marco del Plan de Fiscalización 2022. En cuanto a cuántos de los modelos de prevención o de los documentos, los diagnósticos que tenemos, identificaron riesgos, un 32%, incluyó un diagnóstico que identificaba las actividades, procesos e interacciones en que existían o que aumentaba el riesgo de la materialización de alguna de estas situaciones. Un 34% no incluye el diagnóstico o no identificó estas actividades, incluyéndolo, hace una mención muy general y no los identifica. Y un 33% del modelo de prevención no incluye un diagnóstico, pero sí realiza o hace una referencia a que ya se realizó o que se va a realizar. En cuanto a la actualidad y periodicidad para realizar el diagnóstico, un 52% de los modelos que revisamos no incluían el diagnóstico o no se indicaba el periodo en el que se levantó la información. Un 21% indica el periodo en el que se levantó la información y además precisa la periodicidad con la que se va a levantar esta información nuevamente, es decir, cumple con que sea la información actualizada y establece un cronograma periódico para poder ir actualizándola. Y el 27% contempla un diagnóstico, señala el periodo de levantamiento, pero no establece la periodicidad con la que se va a realizar. Es recomendable que esto sí se haga, la periodicidad, porque eso de alguna manera va poniendo los hitos a la institución y obligándola a mantener actualizado el diagnóstico. En cuanto a las medidas, el modelo de prevención no presenta en un 35% de los modelos de prevención revisados, no se presentaron las medidas asociadas al diagnóstico. Un 29% presenta medidas asociadas a los riesgos, es decir, están vinculadas, y detalla sus componentes. Cuando hablamos de componentes, lo que yo les comentaba, ¿qué vamos a hacer para ir minimizando o sea, detectamos el riesgo, establecemos cuál es la medida y cómo vamos a ir implementando esta medida y evaluando su efectividad? Y un 36% presenta las medidas, pero no se encuentran asociadas a los riesgos identificados en el diagnóstico. En cuanto a las condiciones para la evaluación de las medidas, tal como les decía, un 35% no presenta las medidas, un 33% presenta medidas con condiciones mínimas para ser evaluables y un 32% presenta medidas pero no son evaluables. Así que la idea a quienes hayan recibido este tipo de observaciones a ir trabajando en establecer medidas, que éstas sean evaluables y principalmente que están asociadas al riesgo, porque si no, no van a tener ningún efecto ni vamos a lograr lo que queremos de evitar la realización de este tipo de conductas. En tercer lugar, nuestro tercer eje es el proceso de investigación y sanción, que es garantista y específico. El modelo de investigación y sanción que establece la ley también tiene que ser elaborado participativamente de manera equilibrada por los diferentes estamentos que componen la institución y con paridad. En este caso, el modelo de participación, de investigación y sanción, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar o qué es lo que es recomendable que exista para efectos de que todos, de ir instalando el conocimiento en las instituciones de qué es lo que significa una conducta de acoso sexual, cuál es una conducta de violencia de género o de discriminación de género? Desde esa perspectiva es importante que los tres conceptos estén
bien definidos y detallados en cada uno de los modelos de investigación o protocolo. Cuando hablo de modelos estoy refiriéndome al reglamento, protocolo, instrumento en que se establece el procedimiento con el cual se va a implementar este modelo. La descripción de las conductas, lo que nosotros vimos fue que se hacía una referencia a la ley, a las descripciones legales sobre acoso sexual, y no, no se traía a ese instrumento la definición de acoso sexual, que puede ser la legal o no, pero es importante que se establezcan los elementos, o al menos los elementos específicos que se identifican para que una conducta sea constitutiva de acoso, y lo que nosotros recomendamos es que exista o se vaya generando un catálogo de conductas, sea que esté en este mismo instrumento o que sea parte de las capacitaciones que se realizan al interior de las instituciones. Hay muchas personas, por las diferencias en grupos etarios que existen en las instituciones, que no tienen noción que hay ciertas conductas que pueden ser discriminadoras o ejercer un tipo de violencia de género, porque son conductas que históricamente fueron aceptadas socialmente, pero que hoy no solo no son aceptadas, sino que son reprochables y sancionadas a través de esta normativa. Por lo tanto, es recomendable que, y eso fue también una recomendación recurrente en los oficios de retroalimentación, que tengan un catálogo a modo ejemplar. No se trata de una conducta taxativa, pero que sí vayan permanentemente o en este instrumento de alguna manera, puede ser en este instrumento o en las capacitaciones, informando a la comunidad qué tipo de conductas, que muchas veces son bien recurrentes, podrían eventualmente constituir violencia de género, discriminación de género o incluso acoso sexual. Nosotros tenemos algunos listados que podemos compartir con ustedes, pero hay muchas cosas que se hacen lamentablemente incluso entre estudiantes, como compartir, digamos, imágenes de pornografía, que son conductas que constituyen acoso cuando la otra persona no está pidiendo recibir de ninguna manera ese tipo de información. Hay gestos, comentarios que son, como repito, antiguamente a veces aceptados o al menos tolerados, y que hoy no deben existir en los espacios institucionales. Por eso es importante que las conductas que van a ser sancionadas estén lo más especificadas en el instrumento de investigación y sanción, y ir de alguna manera transmitiendo y capacitando en los distintos espacios a los integrantes de la comunidad para que tengan conciencia, porque muchas veces la gente hace ciertas, o en el fondo se producen ciertas situaciones porque las personas que la generan no tienen la noción de que eso podría ser constitutivo o que eso es una discriminación o violencia de género. Y también hay personas que, teniendo perfectamente claro que eso es así, lo hacen de todas maneras, pero la institución cumple con dar a conocer cuáles son las conductas y estar permanentemente difundiendo, capacitando en identificar este tipo de conductas y difundirlas a la comunidad. Por eso es importante establecer y comunicarlas. También en este modelo o en este instrumento donde se encuentra el proceso de investigación y sanción, deben estar definidas las sanciones. La referencia a otro tipo de sanciones de otros cuerpos normativos, la recomendación es que la integren en un solo instrumento y que además consideren otras sanciones distintas a las que establece el Código del Trabajo o el Estatuto Administrativo. Hay sanciones específicas que se pueden aplicar al interior de las instituciones y que algunas de ellas existen algunos ejemplos, probablemente en sus reglamentos internos de disciplina, que podrían ser tomados en cuenta en este instrumento específico. Es importante que esta sanción establezca criterios de proporcionalidad. Cuando se habla de proporcionalidad son ciertos elementos que permiten graduar según la gravedad, según la recurrencia de este tipo de conducta,
y que eso esté más o menos establecido para ir garantizando que la aplicación de la sanción no sea arbitraria, no dependa de cada caso. ¿Ya? En esto también colabora la definición de atenuantes y agravantes, que eso es un requisito de la ley que establece que estos instrumentos deben tenerlas consideradas. Cuando yo me refería que este procedimiento es garantista, se debe tener especial consideración en las garantías procedimentales, en la bilateralidad de la audiencia. Eso quiere decir que ambas partes sean escuchadas, tanto denunciante como denunciado, que existan los mismos espacios para aportar pruebas, para conocer la investigación. Tienen que estar establecidas las maneras de que sean notificadas. Es recomendable que tengan un registro de denuncia y un plazo para poder definir si van a iniciar un proceso de investigación o no. Hay denuncias a lo mejor que no ameritan el inicio de un proceso porque no son constitutivas de ninguna, no se advierte que pudiera haber algún hecho constitutivo de una conducta de acoso sexual o violencia o discriminación de género. Hay que hacer esa evaluación previa, pero la persona que denuncia está esperando una respuesta. Cuando esa evaluación previa diga, no, esto no tiene que ser tramitado por este procedimiento, bueno, hay que avisarle a la persona, notificarla. Es recomendable que eso esté integrado en el protocolo, en el instrumento que ustedes tengan de investigación y sanción, y digan, mira, vamos a evaluar su denuncia en 5 días y la vamos a citar o no, o la vamos a comunicar por escrito, eso depende de cada institución, si efectivamente vamos a iniciar un proceso de investigación o no, o si este conflicto en realidad es más de convivencia estudiantil y lo vamos a tramitar por otra vía. Pero eso tiene que estar establecido. Nosotros hemos recibido algunos reclamos y algunas denuncias tendientes a que los denunciantes, estoy diciendo que hemos recibido el reclamo y las denuncias, no necesariamente que esto haya sido así, pero la información que nos reportan es que la institución presentaron una denuncia y no supieron más. Entonces, es importante que el denunciante sepa qué es lo que pasó con su denuncia, si se va a iniciar o no un proceso de investigación y si se configura para ser investigado bajo esta normativa. Eso es bien importante. Que se establezca la forma de las notificaciones, que se establezcan los plazos, eso tiene que ver con la celeridad. Si bien tienen que estar establecidas las etapas, cuánto se van a demorar en investigar, qué plazos van a tener, si van a considerar prórroga o es posible considerar una prórroga, también tenerlo establecido. ¿Para qué? Para que la persona sepa, quienes están esperando una decisión, en qué está, cuándo ya se demoraron más de los que se establecía el reglamento y cuándo no. Establezcan plazos realistas, no plazos que saben que no van a poder cumplir. La superintendencia, como división, no estamos definiendo cuántos plazos. Uno podría pensar que, claro, en un semestre sería importante que dentro del semestre esté más o menos ya en curso y avanzada la investigación, porque esto también va aparejado con eventuales sanciones que implican pérdidas de periodo académico o suspensión de periodo académico para los estudiantes. Entonces, hay que ir considerando esas dos variables, pero es importante que se pongan los plazos para que las personas, tanto para ustedes, para ir cumpliendo, como para quienes están esperando la respuesta de qué fue lo que ocurrió con su denuncia. Y bueno, y hay todo un capítulo importante de las medidas especiales de protección a la víctima. Y esa es la particularidad de este procedimiento. Tienen que estar establecidas los mecanismos para no revictimizar, no sobreexponer a la víctima, no someterla a reiteradas entrevistas para que cuente una y otra vez qué fue lo que ocurrió. Para eso hay ciertos mecanismos. La ley habla de grabaciones. Eso puede ser así, tiene que ser con consentimiento de la víctima cuando quiera declarar, y si no quiere declarar con una grabación, bueno, una manera también sería que haya un consentimiento de la víctima indicando por escrito en el procedimiento si acepta o no ser grabada. Hay ciertos, capacitar a quienes tienen que investigar en cómo hacer las entrevistas.
Hay maneras de interrogar a la víctima, no exponerla al denunciado. Sobre todo, además, esto pasa entre estudiantes mucho, pero también pasa con los profesores, con los académicos de la institución. Es muy difícil con esa asimetría de poder para la víctima declarar frente a quienes la están investigando y que en la mayoría de los casos son pares de quienes está siendo denunciado. Entonces, ese tipo de consideraciones es importante que las tengan a la vista para no sobreexponer ni revictimizar a quien se vio afectado por esa conducta. Tiene que estar capacitada la persona que investiga porque la investigación con perspectiva de género es diferente en términos probatorios de lo que ocurre habitualmente, y en eso los abogados tenemos que aprender, sobre todo los más antiguos que no nos enseñaron la investigación y la aplicación de la sanción con esta perspectiva. Hay ciertas particularidades en las pruebas que deben ser consideradas en los procesos de investigación y de sanción. Y luego, bueno, hay un conjunto de servicios de apoyo que la institución debiera proveer. La superintendencia no tiene un estándar mínimo ni un deseable, pero es importante que estén, que exista al menos la manera de orientarlo, que se indique claramente a los estudiantes si son servicios internos o externos, si hay internamente, si son gratuitos o no. Tiene que darse la posibilidad de orientar al estudiante psicológica, legalmente, digamos, por la asistente social, ahí la DAE, adquieren mucha importancia el rol que tienen para poder hacer estas orientaciones si es que no están, si no existe una unidad particular de este tipo de denuncias que lo tenga. Es recomendable que la persona de la DAE que lo haga tenga cierta capacitación y pueda ir orientando en el marco de esta ley. Ahora, a nivel agregado, ¿cómo fue el cumplimiento de lo que vimos, de los documentos que vimos? Hubo, en cuanto a la participación estamental en la construcción del modelo de investigación y sanción, un 48% no presenta evidencia de elaboración participativa y con representación equilibrada de sus distintos estamentos. Un 13% presenta evidencia de elaboración participativa y participativa y estamental. Sin embargo, la participación se estimó que no era equilibrada en función de la normativa de la circular de la superintendencia, y un 39% presentó evidencia de elaboración participativa y con representación equilibrada en sus distintos estamentos. En cuanto a la paridad, un 48% no presentó evidencia de elaboración participativa y con paridad de género. Un 38% presentó evidencia de participación paritaria y un 14% presentó evidencia de participación paritaria, de participación con hombres y mujeres, pero no se evidencia que haya sido paritaria. En cuanto al debido proceso y las garantías del procedimiento de investigación, un 37% describe algunas garantías para que los procedimientos de denuncia, investigación y sanción estén basadas en normas del debido proceso, pero en algunos de los aspectos no estaba suficientemente desarrollado. Algunos de esos aspectos son, por ejemplo, la posibilidad de impugnar las decisiones, la posibilidad de presentar pruebas. Ahí hay algunas cosas por mejorar en cuanto al procedimiento en sí mismo. Un 51% describe garantías adecuadas e idóneas para asegurar que los procedimientos cumplan con las normas de debido proceso, y un 12% no describe estas garantías. En cuanto a la sobreexposición del denunciante, un 35% declara que buscará evitar la exposición reiterada e injustificada, pero no se describe a través de qué mecanismos se va a realizar esto. Un 37% de los modelos revisados describen los mecanismos que se utilizarán para evitar la sobreexposición de los denunciantes, y un 28%
no considera mecanismos para evitar esta sobreexposición injustificada. Por lo tanto, es importante ir trabajando sobre esos mecanismos. No es necesario, entendemos que hay instituciones en las que es muy complejo cambiar un reglamento interno. El proceso, sobre todo en las instituciones más complejas, requiere la participación de muchas instancias institucionales. Por lo tanto, si bien es recomendable que sea un único instrumento, algunas de las, sobre todo en aquellas materias que pueden ser necesarias de ir actualizando a medida que se va desarrollando la experiencia y la implementación, pueden estar en otros instrumentos, siempre y cuando estén validados al menos por el órgano de investigación y sanción que está a cargo, ¿ya? En cuanto a la comunicación, la ley establece un conjunto de acciones y actividades necesarias para ir comunicando internamente y a terceros la norma que les rige como institución de educación superior. La primera de ellas es la incorporación en los contratos y en los convenios. Esta norma, el incumplimiento de esto es una infracción grave, es la única infracción que se establece de esa manera en la ley. Por lo tanto, es importante que avancen en esa incorporación de los protocolos y de las normas. Me han preguntado mucho cómo lo hacen con la investigación, o sea, sobre todo con algunos centros de práctica, los convenios de campos clínicos, o sobre todo con algunos contratos que son que ya vienen hechos, son básicamente algunos contratos de adhesión en donde no es posible incluir este tipo de cláusula. Bueno, yo creo que hay que distinguir. Cuando son, lo que sí, siempre lo que vamos a evaluar como división es el esfuerzo institucional que se hizo por tratar de modificar el contrato o convenio vigente. Y la constatación de que eso no fue posible, no por una decisión de la institución, sino que por cuando es un tercero. ¿Ya? Eso es la manera en que se consta. Es importante que tengan esa evidencia cuando, si por cualquier motivo se les pide una fiscalización o a propósito de otra fiscalización se revisa un contrato como división, tenemos la obligación de mirar si es que esto está actualizado o no. Por lo tanto, les va a llegar una pregunta, sea por esta fiscalización específica o por otra, habitualmente cuando, no sé, hay un reclamo de un estudiante y el estudiante manda su contrato, el contrato que firmó con la institución, nosotros miramos eso y lo vamos a mirar más intensamente a partir de ahora que hemos hecho la retroalimentación. Entonces, es importante que con aquellos terceros en los que no hubo posibilidad de hacer la modificación, existe evidencia de la intención y de las acciones de la institución para poder modificarlo. Y, por supuesto, la retroalimentación negativa del tercero de no hacerlo por diferentes motivos. Con los contratos que tienen firmados posterior a la ley 21.369, particularmente con estudiantes y con los trabajadores y funcionarios de la institución, deben estar incorporados. Y los anteriores también. Entendemos que en instituciones muy antiguas y en que eso es más difícil o tienen, digamos, mucho personal y es difícil, al menos que haya habido un programa para ir actualizando un cronograma para ir actualizando estos contratos y que eso esté en curso, hay evidencia de que se está cumpliendo el programa. Entendemos que a lo mejor si son muchos y es un esquema multisede en todo el país quizás, y sobre todo si ese tipo de procesos de contratación está centralizado en la casa central, a lo mejor es más difícil, podemos entender que es más difícil con los contratos que son anteriores a la ley 21.369. Pero sí tiene que haber un programa, una calendarización de que eso está avanzando y que comenzó a avanzarse no este año, sino antes.
ojalá al momento de la implementación de la ley, ¿ya? La segunda manera de ir, digamos, comunicando, una otra forma de comunicación es a través de las campañas y actividades de sensibilización sobre esta materia a nivel institucional. Es importante, no lo vimos en los modelos, el suficiente detalle. Habían algunas, ahí les voy a mostrar más adelante. Se requiere que exista una planificación de las campañas, los objetivos, cuál va a ser el público al que se va a dirigir, algún detalle, lo pedimos en la retroalimentación, algún detalle. El modelo requiere, la política que contiene el modelo, requiere que estén establecidas las campañas, a lo menos de manera general, cómo se van a hacer y a través de qué medios, cuándo, la periodicidad. Y las campañas que se vayan realizando deben ser accesibles permanentemente, y también entonces tienen que estar indicados cuáles van a ser esos canales a través de los cuales se va a poner permanentemente a disposición de la comunidad las campañas que se hayan en el momento que se están ejecutando, y luego que queden alojadas en la página web o en algún lugar específico para que se pueda acceder a ellas. Se debe realizar una capacitación tanto a los funcionarios académicos y directivos en materias de derechos humanos, violencia y discriminación de género. Como les decía, quizás este es el espacio donde se puede ir definiendo y transmitiendo qué conductas, ejemplos de conductas que pueden ser constitutivas de violencia o discriminación de género. El día de ayer preguntaba mucho sobre los directivos, sobre cómo hacer para que los directivos pudieran, digamos, permearse con mayor facilidad sobre esta ley, sobre la implementación de esta ley. Esta es una de las instancias, y es necesario también que si algún directivo participa del modelo de investigación y sanción, necesariamente tiene que estar capacitado con el mínimo que requiere la circular. Si es el rector, por ejemplo, quien aplica la sanción y es parte del modelo, está a cargo tiene que estar capacitado, tiene que ser capaz de entender la perspectiva de género y para poder comprender la decisión que tiene que tomar. No estoy mandando a los rectores a capacitarse, solo estoy diciendo que es necesario, no, para que quede claro, por favor. Además, esto tiene que ver con la autonomía institucional, así es que esto es orientaciones generales, pero para poder tomar una adecuada decisión sobre un proceso de investigación de estas materias, quienes participan en la ejecución de ese modelo deben estar capacitados. La incorporación a los planes curriculares también es otra de las cosas que los tiene, que nos ha llegado, digamos, algunas consultas. La ley obliga a que estos contenidos estén en los planes curriculares, pero no establece la manera. Eso es autonomía de las instituciones. La superintendencia no tiene una manera específica de un deber ser, cuándo va a cumplir y cuándo no, pero sí tiene que incorporarlos de alguna manera. Entendemos que las instituciones primero tienen un modelo educativo a partir del cual se hace la bajada de los planes curriculares. Por lo tanto, es importante ir a ese modelo educativo, ver si es necesario, digamos, revisarlo, si ya, a lo mejor ya tiene contenidas estas líneas o ejes para poder, de la formación de la institución. Si la institución no tiene un modelo educativo tan definido, bueno, los instrumentos que tenga, debe considerar de manera general la forma en que los planes curriculares de su carrera contengan estas temáticas. Puede ser a través de un curso. También la ley ahí, la circular establece un mínimo, pero la superintendencia estableció un mínimo. No sé, Vanessa, ahí si tú me puedes ayudar, ¿cuál es el mínimo? Ahí. Es tal como señala Ana Luisa, existe autonomía para las instituciones para definir cómo se incorporan estos contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género en los planes curriculares.
No obstante, se refuerza que aquello debe estar disponible en todas las carreras y programas, ¿ya? Que es extensivo para todas las carreras y programas, que la aprobación de estas instancias no puede ser opcional, ¿ya? Se habla de distintas formas de cumplimiento, mecanismos de cumplimiento. Si bien como no se exige un mínimo, la ley no lo hace, no lo desarrolla expresamente, se insta a la incorporación gradual o en el horizonte de la incorporación de estos contenidos de forma transversal en los planes curriculares, en la formación. Por ello, la referencia a en el fondo a la incorporación en los modelos educativos, en los perfiles de egreso de las personas que son formadas en las instituciones, para hacerlo de forma más integral y no, en el fondo, las instituciones pueden partir por la incorporación de cursos puntuales siempre que sean obligatorios y en todas las carreras y programas, pero el ideal es propender a la incorporación transversal de estos contenidos en el modelo educativo, los perfiles de egreso, de forma más integral en la formación. Así es. De todas maneras, reiterar de que nosotros digamos, miramos el cumplimiento legal básico y como la ley no establece el modo, lo importante es que llegue, lo que vamos a revisar en algún minuto, no tenemos presupuestado revisarlo todavía, pero que al menos exista un curso en todas las carreras, un curso, una actividad puntual. El ideal, claro, como dice Vanessa, para lograr, pero esto ya no tiene que ver con el cumplimiento normativo que nosotros como CES estamos obligados a fiscalizar, sino más bien con un ideal en la calidad. Quizás la Comisión Nacional de Acreditación tenga algo más que decir respecto de la manera en que se ha ido cumpliendo el criterio, que hoy los estándares, el criterio 7 creo que establece la política de género como parte de los criterios de calidad y estándares de la Comisión. También tiene que estar en los procesos de inducción. Eso significa que tampoco tenemos como superintendencia, dado que la ley no lo dice, no lo exige así, no se requiere un proceso especial de inducción para esto. Es importante que lo puedan integrar en los procesos que habitualmente realizan. Si la institución no realiza procesos de inducción, quizás eso podría ser más para los funcionarios, probablemente a los estudiantes. En algún minuto les dan una bienvenida que podríamos llamar un proceso de inducción y ahí podría abordarse, pero a los funcionarios tiene que estar establecido en el modelo de prevención cómo les van a informar sobre los protocolos y dónde están para que puedan capacitarse, autocapacitarse en una primera instancia. Y por último, la difusión del modelo de investigación y sanción, que era lo que yo les comentaba, que es importante que contengan las conductas, los plazos, las maneras de cómo hacer los canales de denuncia. Es importante que esté básicamente que sea conocido por todos. Y me quedó pendiente algo sobre la reserva y confidencialidad, que es parte de la protección, de las medidas de protección a la víctima. En estos casos es mayor la exigencia, es más intensa la exigencia de la ley, por lo tanto es importante que en los modelos de investigación y sanción tengan considerado cuáles son las medidas de reserva, de resguardo de la información, algún protocolo para evitar qué pasa cuando hay alguna filtración de información, qué tipo de medidas se pueden adoptar para mitigar eso. Es importante que lo vayan analizando y teniendo siempre presente que las investigaciones son confidenciales. Así que les pido, por favor, que en las mesas de trabajo, a la mesa o si sale el tema de la reserva y confidencialidad, seamos los primeros en respetar esa obligación legal y no aludamos a situaciones puntuales, no conversemos
situaciones que están pasando hoy en la institución, ni menos, y eso ya no tiene que ver solo por la reserva y confidencialidad del procedimiento, sino también por la confidencialidad que nosotros tenemos como personal de la superintendencia, menos consultar sobre un caso particular que haya sido denunciado a la superintendencia, porque nos van a poner en un problema. Así que les pido, les hago esa prevención cuando aborden el tema de la reserva y la confidencialidad. Ahora, para terminar, porque yo creo que ya estoy bien pasada en el tiempo, un poco mostrarles cómo fue el cumplimiento a nivel agregado de las campañas de sensibilización, qué modelos los incluía o no. Un 39% de las instituciones incluía una descripción completa de estas actividades, un 37% incluía una descripción, pero era incompleta, y un 24% no incluía una descripción de estas actividades. Y esto es una exigencia legal que los modelos deben tener. En cuanto a la permanencia de las campañas de información, un 27% no contemplaba mecanismos a través de los cuales se asegurará el acceso permanente. A la mesa que le toque hablar sobre ciertos mecanismos, ahí hay algunos ejemplos, es importante compartirlos porque hay maneras de distintos, tanto para instituciones complejas y grandes como para las más pequeñas, de tener de manera permanente las campañas de sensibilización digamos, publicadas, difundidas. Un 38% afirma que las actividades y campañas e información serán permanentes, pero no dice cómo lo van a hacer. Y un 36% señala que serán permanentes y presentó evidencias de que efectivamente así lo hacía. En los procesos de inducción, un 21% de los modelos de prevención revisados describió los mecanismos para integrar dichos políticas, planes y protocolos a todos los procesos de inducción institucional y describiendo completamente cómo era ese proceso. Un 35% de los modelos revisados describen los mecanismos, pero no detallan en qué instancias se van a entregar, cuándo se van a materializar ese proceso de inducción, y un 44% no describe los mecanismos para poder integrar estos protocolos en los procesos de inducción. En los contenidos de género y derechos humanos en el currículum, un 57% de los modelos contempla mecanismos para incorporar los contenidos en planes curriculares o en el modelo educativo. Ojo que la revisión que nosotros hicimos para retroalimentar era considerando solamente el modelo educativo, pero la ley exige que esto esté en los planes curriculares, así que ahí hay una diferencia en cuanto a la retroalimentación. Los mecanismos descritos no son suficientes para dar cuenta de un cumplimiento total. En un 57% de los modelos revisados, en un 29%, los mecanismos para incorporar estos contenidos están descritos, pero no son suficientes para dar un cumplimiento total, y un 14% contempla los mecanismos y se evidencia al menos documentalmente que sí podría ser suficiente ese cumplimiento. Así es que, bueno, para finalizar y no seguir alargando, eso es más o menos los criterios que tuvimos a la vista para hacer la revisión de la retroalimentación que les llegó a cada uno de ustedes, y ahora los dejo para los talleres, y no sé si vamos a tener un minuto para el café. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Ahora continuaremos con la actividad en las mesas de trabajo, donde esperamos se produzca un valioso espacio para el intercambio de ideas y la elaboración de conclusiones colectivas, las que posteriormente compartiremos con el plenario. Para ajustarnos a los tiempos de la actividad, cada mesa contará con un moderador de la superintendencia que tendrá la tarea de organizar las actividades y coordinar los tiempos. Sin más preámbulos, los invito a participar en este importante taller. Los representantes de las instituciones que se encuentran de manera telemática recibirán un link de acceso a la actividad. Previo a la actividad, pueden pasar a las mesas que están al fondo a buscar agua, café y comer algo. Muchas gracias.